Bien, en este tema vamos a trabajar el concepto de límite, pero un concepto de límite bastante más amplio del que habíamos estudiado hasta ahora. El límite que habíamos estudiado hasta ahora era límite de sucesiones cuando la n tiende a más infinito y en este caso vamos a estudiar límite de funciones. Las funciones están definidas para la variable independiente x. Eso significa que la x puede tender a cualquier número o a más menos infinito, porque la x se movería siempre sobre la recta real. Si nosotros tenemos la recta real, la x puede tender a un x sub 0. Aquí vamos a vamos a intentar definir límites laterales por la izquierda y por la derecha, y después la x se puede ir hacia el más infinito o se puede ir hacia el menos infinito. Es decir, que pasamos de n tendiendo a más infinito a x que puede tender a, a tres tipos, pero en uno de ellos de dos formas diferentes. Igual que pasaba con las sucesiones, he intentado definiros de la manera más formal posible lo que sería el límite. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esta definición que el límite, cuando x tiende a un valor de f de x vale b, si para cualquier valor que yo tome, por pequeño que sea, va a existir otro valor, de manera que cuando la x está del número al que tiende menor que, o está más cerca que un cierto delta, la función está más cerca del valor de f de a, que en este caso sería también la b, perdón, ahí sería la b, menor que ese cierto epsilon. Entonces, lo que viene a decir nuestra expresión es que eso, cuanto más nos acerquemos con la x a la f de x se acerca al límite, que sería ese f de a. Bien, para calcular el límite de la función, lo único que tenemos que hacer es igual que lo que hacíamos con las sucesiones. Lo que ocurre es que la n tendría el más infinito y sustituíamos el más infinito. Ahora, la x, si tiende a un número, pues sustituimos ese número. Si tiende a infinito, sustituimos más infinito. Y si tiende a menos infinito, pues sustituimos menos infinito. Bien, a lo largo del tema, como decíamos, vamos a estudiar distintas formas o distintos tipos de límites. Tenemos límites en el infinito, cuando la x tiende a más o a menos infinito, es lo que definimos nosotros como límite en el infinito. Estudiaremos límites cuando x tiende a un número que se nos puede ir a más o menos infinito. Eso significa que los límites ahora tienden a infinito, y estudiaremos límites cuando x tiende a un número y que nos dé otro número. Si tiende a un número, decimos que la función es convergente en ese número al que tiende, y si tiende a más infinito, diremos que la función es divergente en ese número que tiende. Bien, teníamos aquí también álgebra de límites. Si nosotros aplicamos límites a la suma de dos funciones, es lo mismo que calcular límites por separado. Si nosotros multiplicamos un número por una función y aplicamos límites, es lo mismo que multiplicar el número por ese límite. Si multiplicamos dos funciones y le aplicamos el límite, es lo mismo que multiplicar los límites de ambas funciones. Si dividimos dos funciones y aplicamos límites, es lo mismo que dividir el límite de las funciones siempre que en el denominador no sea la función 0. Y con la potencia de la misma forma. Y en esto se fundamenta la resolución de ciertos límites. En este tema también vamos a trabajar con infinitos, porque tendremos que sustituir la x por más o por menos infinito. Por tanto, la tabla que dimos de los infinitos la repetimos aquí. Recordaros o indicaros qué indeterminaciones son las que se estudian en este tema. La indeterminación del tipo infinito menos infinito, las indeterminaciones del tipo infinito menos más menos infinito entre más menos infinito, las nuevas que serían 0 entre 0 y un número entre 0, que esto es una indeterminación especial porque realmente o no existe o siempre tiende a más o menos infinito, y la indeterminación del tipo 1 elevado a más infinito. En la explicación que estoy haciendo en este vídeo no voy a incluir la explicación de los límites de las indeterminaciones que ya hemos estudiado, ni de infinito entre infinito, ni de más infinito menos infinito, ni tampoco de 1 elevado a infinito. Y de hecho en los ejercicios que os he incluido de este tema tampoco os he incluido ejercicios con este tipo de indeterminaciones. Aparecen los ejemplos, el que quiera, pues nada, puede recordarlo con el vídeo que está colgado en YouTube sobre esa parte del tema
anterior. Nos vamos a centrar aquí, en este caso, solo en las indeterminaciones nuevas que serían 0 partido de 0 y k partido de 0. La indeterminación 0 partido de 0 es algo similar a cuando estudiamos el valor numérico de fracciones algebraicas. Uno de los casos particulares era cuando en el numerador y en el denominador nos quedaba 0. La definición de la división entre 0 no existe, es decir, la división no está definida cuando el divisor es 0 y eso al principio nos puede resultar un poco llamativo, que aparezca una determinación de 0 partido por 0. Pero aquí no hay que perder de vista cuál es la definición de límite. La definición de límite es algo que tiende a algo, es decir, una expresión que tiende a un número. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos con la indeterminación del tipo 0 partido de 0, realmente ni el de arriba es exactamente 0, porque entonces la división valdría 0, ni el de abajo es exactamente 0, porque entonces la división no estaría definida. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo se resolvería esto, porque realmente el proceso es idéntico al que seguíamos en el valor numérico de una fracción algebraica. Tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 4x más 3 y de x cuadrado menos 5x más 4. Entonces, lo que hacemos al aplicar límite es sustituir la x por el valor al que tiende, que en este caso sería el 1. Si es x cuadrado menos 4x más 3, pues sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. Y abajo es x cuadrado menos 5x más 4, pues sería 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. De manera que cuando nosotros sustituimos, pues nos quedaría 0 partido de 0. Cuando nos queda 0 partido de 0, lo identificamos como una indeterminación. ¿Qué es lo que ocurre? Que significa que cuando nosotros sustituimos el 1 arriba da como resultado 0, eso significa que el 1 es raíz de ese polinomio. Y si el 1 es raíz de ese polinomio, x menos 1 será factor asociado a ese polinomio. Si razonamos de manera análoga, el 1 también sería raíz del otro polinomio y por tanto x menos 1 también es factor de ese polinomio. Luego, en este tipo de límite lo que tenemos que hacer es factorizar y al factorizar arriba nos va a quedar un factor que tiene abajo también o que aparece abajo también el mismo factor. De manera que podemos simplificar y de nuevo aplicar límite para ver cuál es el resultado. Pues nada, lo que hacemos es que factorizamos, la factorización del de arriba sería x menos 1 partido x menos 3, vemos que aparece el SMX menos 1 y de abajo x menos 1 por x menos 4 que también aparece. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que entonces nosotros podemos simplificar este x menos 1 con este x menos 1. De manera que el límite realmente que nosotros estamos resolviendo sería el límite cuando x tiende a 1 de x menos 3 partido x menos 4. Una vez que nosotros hemos trabajado con esa expresión, volvemos a sustituir la x por 1, que es cuando aplicamos el límite, y en este caso nos daría 2/3. Conclusión, límite que al principio era indeterminado, al final nos ha dado un valor concreto. Indeterminación k partido de 0. Realmente no se trata de una indeterminación. Si nosotros nos remitimos a la tabla de los infinitos, cuando nos aparecía una expresión del tipo a partido de 0, que lo ponemos en valor absoluto, decimos que eso tiende a más infinito. Por eso lo ponemos en valor absoluto, porque realmente sin valor absoluto puede ser que ese límite o que esa expresión al final no tenga límite, porque puede ser que nos quede por un lado más infinito y por otro menos infinito. Para que exista un límite, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Qué significa un límite lateral? Pues fijaos, el límite lateral es lo que nosotros vamos a utilizar en esta indeterminación para poder resolverlo. El límite lateral no es más que como nosotros estamos acercándonos a un determinado valor, que en este caso yo he puesto x igual 1, ¿sí? Cuando nos queda esa indeterminación tenemos que saber cuánto vale. Nos acercamos por la izquierda y nos acercamos por la derecha. Cuando nos acercamos por la izquierda se utiliza un superíndice que sería un menos y cuando nos acercamos por la derecha lo señalamos poniendo un superíndice que sería un signo más. En este caso, lo que realmente estamos tratando, que es la última parte del tema, son asíntotas. Puede ser que cuando nos acercamos por la derecha se vaya más infinito y cuando nos acercamos por la izquierda se vaya menos infinito. O puede ser que vayan los dos en la misma orientación. Si van en la misma orientación sí que existirá el límite, en este caso sería por ejemplo más infinito, y en el caso en el que se fuese hacia abajo, pues sería menos infinito. Y sin embargo, si nos acercamos por la derecha se va más infinito, y si nos acercamos por la izquierda y se va al menos infinito, pues en este caso
indicaríamos que no existe ese límite no existe. Porque para que exista tiene que tender a ese mismo valor. Ya digo, este límite no se nos puede ir ni a un valor numérico, este límite siempre va a ser divergente. Existen dos posibilidades, que no exista o que se vaya más o menos infinito. Entonces, vamos a ver el ejemplo donde aparece aquí explicado. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 partido de x menos 1. Cuando sustituimos, arriba me queda un menos 1 y abajo quedaría 0. Inicialmente nosotros eso lo identificamos con una indeterminación, porque realmente no sabemos si va a existir o no va a existir, y si existe no sabemos hacia dónde tiende. Bien, aplicamos el límite y si os fijáis, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ese signo menos de superíndice significa 1 por la izquierda. ¿Para qué me sirve utilizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? Bueno, en el numerador no me sirve para nada, porque eso va a tender a menos 1 y no hay problema. El problema es que cuando la x tiende a 1, x menos 1, el denominador tiende a 0. Y fijaos, en este caso el 0 no es lo mismo que nos acerquemos por la derecha que por la izquierda. Porque si nos acercamos por la derecha, nos estamos acercando con números, aunque sean súper pequeños, pero números, por ejemplo, como el 0,1 positivo. Sin embargo, si nos acercamos por la izquierda, el signo cambia y sería, por ejemplo, menos 0,1. Es decir, que el signo del 0 sí que cambia, el signo del menos 1, si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, siempre va a ser negativo, porque estamos hablando de límites, es decir, de valores muy cercanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el de abajo, aunque sea pequeño, tiene signo. Y si tiene signo, significa que al dividir nos va a quedar un signo diferente si se acerca el 0 por la izquierda o al 0 por la derecha. Que eso es lo que nos ocurre en este caso. Cuando yo hago el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, valores menores que 1, si a un valor menor que 1 le resto 1, significa que va a quedar el 0, pero un valor de 0 bastante pequeño y negativo. Si nos acercamos por la derecha son valores mayores que 1. Si a un valor mayor que 1 le resto 1, nos queda 0, pero 0 positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al combinar el menos del menos 1 con el 0 negativo, nos queda menos entre menos más y eso tiende a más infinito. Y al combinar el menos 1 con el 0 positivo, menos entre más menos y eso tiende a menos infinito. Concluiríamos este ejercicio que como los límites laterales son diferentes, no existe ese límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 partido x menos 1. El segundo ejemplo que yo pongo, si os dais cuenta, está puesto con toda la intención del mundo para que en el denominador nos aparezca algo al cuadrado. Cuando nosotros aplicamos límite cuando x tiende a 1, arriba nos queda menos 1 y abajo nos quedaría 1 menos 1 al cuadrado, que eso sería 0. Indeterminación. Estudiamos los límites laterales. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora los límites laterales no se diferencian en nada. Cuando la x tiende a 1 por la izquierda con valores menores, lo de dentro sería 0 negativo. Pero al estar elevado al cuadrado, cualquier número al cuadrado se convierte siempre en positivo. Cuando la x tiende a 1 por la derecha, sería valores mayores que 1, que al restarle el 1 nos quedaría 0 positivo, pero como está al cuadrado, igual que antes, también se va al 0 positivo. Como es negativo entre positivo, menos entre más, que sería menos, luego ambos límites laterales valen menos infinito. Conclusión, si coinciden, aunque sean divergentes, nosotros decimos que sí que existe el límite y que ese límite tiende, en este caso, a menos infinito.